Señor Julio Bárbaro, gracias por acompañarnos. Y bueno, sin anestesia, le tiré dos preguntas para abrir el fuego, ¿no? Es decir, si este gobierno es peronista y cómo evalúa estos 10 años de gobierno kirchnerista. El gobierno no es peronista, no lo quiere ser, nunca lo quiso ser. Pero eso no es grave, porque en alguna medida el peronismo es más una mirada al ayer que al mañana en la forma en que lo vivimos. Yo puedo decir, el peronismo se tiene que hacer cargo de Menem y de Kirchner, entonces es más lo que tiene que explicar. Pero creo que no podemos encerrar en eso el peronismo, la política argentina. Que todos los que tienen ambición de poder se meten debajo de ese paraguas porque ese paraguas los cobija. Entonces usted encuentra intendentes, gobernadores, personajes de todos tipos que están ahí porque ahí está el poder. Si usted sacara el poder quedarían los cuatro de verdad, pero cuando está el poder es otra cosa. Entonces creo que no es... Ellos nunca quisieron serlo en la medida en que no respetaron el pensamiento de Perón. Toman, después de llegar, un barniz de los 70 porque les viene bien. Pero ese barniz no lo usaron en Santa Cruz. En Santa Cruz no tuvieron ni derechos humanos y gobernaron unos cuantos años. Ni nada de eso, ni setentismo. Entonces es un gobierno que se asigna una historia que no tiene. Entonces, claro, no es Pepe Mujica, que estuvo 8 años en el pozo y sale y dice, convoco a la unidad. No es Mandela. Acá se inventan un pasado. Cuando la presidenta el otro día dice, miedo teníamos nosotros, yo la miro y digo, no, ¿dónde? Si no llevaban preso, en la dictadura no perseguían a los que hacían juicio para recuperar algo de la 1050. No, señora, usted no estuvo presa, no se apropie de una que Bullo, que Kunkel, que algunos de los muchachos sí, pero los debidos, los Echegaray, nada, pero nada, de nada. Echegaray, ex armada, ¿no? Pero por eso, son personajes. Entonces, ellos le dan un pedazo de poder al setentismo y el setentismo le da un barniz de progresismo. Pero un barniz, ¿no? Si en la Argentina progresista, ¿qué es ser progresista en la Argentina? Nada. Yo digo, progresistas suelen ser los psicoanalizados que tratan bien al servicio doméstico, pero no hay una... Progresismo no es una virtud ni un lugar político. Entonces, me parece que ellos poner el nombre de la cámpora es contra Perón, hacer evitismo contra Perón, cuando Néstor quiere hacer la transversalidad, lo cual está bien, porque hay que superar el peronismo, pero para superarlo hay que entenderlo, porque es un proceso de la Argentina, no solo de los peronistas. O sea, me parece que en ese sentido, y la segunda pregunta, los 10 años no son una década ganada, porque la sociedad está fracturada, está enojada, está lastimada, y al lado nuestro tenemos los países hermanos que les va mucho mejor en el sentido de la pacificación. Chile puede pasar de Bachelet a Piñera sin que nadie se rasgue las vestiduras. Nosotros, digamos, la señora presidenta está persiguiendo a Scioli, que ya persigue a los que la aplauden, ya no a los demás, somos todos enemigos. Pero... Yo no entiendo eso, porque hay un resentimiento y no sé de dónde procede, porque si hubiera sido el caso de Mujica, que estuvo preso, claro, es otra cosa. Esto compra un resentimiento ajeno, porque absolutamente. En el autoritarismo inventan... Yo leía las cosas que decían algunos personajes de estos que ahí supimos ganar en el Parlamento sobre el fallo de Servini de Cubría, que es un fallo intachable. Ahora, todos vuelven a la dictadura. ¿A qué dictadura? Ya van a volver a la del 30. Porque como el único argumento que tienen es comparar al otro con la dictadura. Yo los leía así, ¿no? Me dan un poco de vergüenza ajena, ¿no? Todos personajes menores. Es muy triste lo que estamos viviendo. Si uno se pone a mirar, no sé si usted lo hace,
mirar 10 minutos de 6, 7 y 8. No lo soporto. Ninguno de nosotros lo soporta. Pero ver esos seres pontificar como si fueran los propietarios de todas las verdades, lastima. Y eso es el Estado. Ese es el lugar que ellos le dan al Estado. Hoy leía por internet que decían que es el primer gobierno que se va mejor que cómo entró. Claro, No, pero primero, porque todavía no se fue. Primero se fue. No se fue. Y segundo, es que en qué condiciones se hizo cargo. Saliendo de una crisis terrible. Pero además, donde la mayoría de las cosas las había arreglado Duhalde. Punto. Digo, ellos vivieron de lo que se arregló con la baña, básicamente, unos años hasta que lo quisieron descuajeringar y se les desarmó. Además, tuvieron toda la suerte que la soja pegó el salto, porque tuvieron recursos económicos para hacer populismo, sin problemas, porque la soja tuvo, a partir del momento que Kirchner asumió... Ni dudemos, los temas económicos le fueron favorables como nunca a nadie. La utilización que hicieron de los mismos tuvo más que ver con lo discursivo que con lo transformador. Cuando vemos 10 años de ferrocarril y vemos de nuevo el accidente, vemos que no han tocado lo profundo. Cuando la nata desnuda lo de Cristóbal López, se la agarran con la nata, y la nata es nada más que un lente que ilumina una historia que todos conocemos. Una historia de la construcción de un poder donde lo económico es esencial, ese poder. ¿Cuántas tragamonedas puso el gobierno de los Kirchner en el país? ¿Cuántos casinos? ¿Qué hizo con el juego? Esa extensión del juego. Y cuando usted habla de derechos humanos, las madres o las abuelas, cuando entra el gobierno de Kirchner, eran respetadas por toda la sociedad. Y hoy no. Discutidas por la mitad de la sociedad. Con lo cual es un retroceso, con todo el respeto que a mí me merece. Pero eran propiedad del conjunto y ahora son propiedad de la secta del gobierno. Entonces, claro, si la presidenta sufrió persecuciones cuando cobraba por la 1050, ya es toda una historia. Digo, a mí no me la puede contar. Algo de esta historia sé más que ella. Fui amigo de ella y de Néstor también. Creo que hay un retroceso obvio. Yo veo, hay una mesa que hacemos los viernes, donde venía Juliana Di Tulio, venía Héctor Timerman, y hace 1 año y medio, y la mesa se fue achicando, vienen, digo, pero ya no nos podemos sentar juntos, la presidenta nos sembró un sectarismo, exactamente, y eso es culpa de Cristina Kirchner, ella sembró ese, pero además, usted dice, ¿de dónde? ¿Cuál es su rabia? Su rabia es que hay una enfermedad del autoritarismo donde el que no obedece es enemigo. Y lo que están haciendo con la justicia, con los fallos, digo, todo lo que están haciendo. El otro día me hablaba un grupo indígena, se llenaron la boca de poner en la ley de medios, esta grotesca ley de medios que ni ellos saben qué hay adentro, los pueblos originarios. Yo lo leía y digo, esto es una cargada. Yo fui interventor del CONFER, un pueblo originario me pedía una radio y iba yo a llevársela. Había que hacer una ley para semejante payasada. Después, por otro lado, lo tienen al Gildo y Frank que los mata. Entonces, los pueblos originarios, no los reciben. Es todo un grotesco. Son de un caradurismo, rostro de acero inoxidable. Por eso, cuando aparece el Papa, y ellos intentan discutir, ella se da cuenta enseguida, la vida del Papa. Yo insisto en el encuentro entre el Papa y Mujica, y Pepe Mujica, porque desde el ateísmo de Mujica y la fe de Bergoglio, hay 2 seres que son humildes, solidarios, que viven en la pobreza, que dan testimonio y que transitan la sabiduría. Y nosotros estamos rodeados de cachivaches que viven en Puerto Madero, dicen que están ayudando a los pobres, no sabemos cómo. Nos tiran cifras por la cabeza que son de ellos, porque como deformaron todas las cifras... Julio, ¿cómo se entiende
que habiendo crecido durante tantos años a tasas chinas, hoy los niveles de pobreza han aumentado, tenemos problemas que falta dinero para importaciones. Se han tragado toda la plata, yo no sé de dónde han destruido mucho, y además que no me corran con las cifras. Cada argentino sabe por su experiencia y donde vive qué mejoró y qué empeoró. No necesitan tirarme las cifras. Yo otro día lo escuchaba 2 minutos a Capitanich en ese Canal 7 con todo lo que aplauden. Entonces él explicaba las cifras, pero con las del INDEC. Claro, con las del INDEC ya no hay pobre. Ahora, la concentración económica ha sido enorme. Hay 1 millón de personas que no estudian ni trabajan. La vez pasada tenía aquí de visita a un viceministro de Economía. Le digo, corregime, a ver si estoy equivocado, no dudes en corregirme. 3 buenas cosechas resuelven el problema económico. Bien administrado, con gente lúcida. ¿Cómo se resuelve? Que el cabeza de familia no labura. El hijo no vio levantarse al padre para ir a trabajar. Y el nieto no vio a ninguno de los dos. Y digamos, sin norte por delante. Porque el problema, ellos, como digamos, lo que tenía el peronismo generaba trabajo. La sociedad peronista era una esponja de absorber marginalidad y convertirla en clase media. Porque es el desarrollo industrial, es la sindicalización. Exacto. Ellos son más de izquierda, en el sentido de la izquierda eterna que supimos conseguir, donde lo que hacen es convierten la pobreza en clientela electoral. Donde no le ofrecen el trabajo, que lo vuelve digno. Le ofrecen algo. Es decir, los actos de ellos son actos de colectivos, son actos de traer la gente. Claro. Contra el acto que ellos dicen de clase media, o qué sé yo, sale el tonto este y dice que estaban bien vestidos, dicen cualquier cosa, son la verdad que dan pena. Pero la gente cuando sale por sí misma, y cuando va a los actos de ellos, van llevados. Uno ve esos infinidad de colectivos. Exactamente. Y entonces ve que hay hay una voluntad de parasitar la pobreza, de convertirla en dependiente del poder. El negocio es hacer pobres porque uno los tiene enganchados, los tiene como caudal político. Yo no creo que lleguen a tanto. Lo que imagino es decir, si hay algo que caracteriza al actual gobierno en los últimos años es la ineficiencia. No hacen nada bien. No arreglan los ferrocarriles. La energía debido la destruyó. Debido a pasar la historia. Por eso cuando yo lo veo que dice que quiere que siga Cristina, digo, este personaje convirtió su ministerio en una industria productiva para ellos. Entonces, ¿cómo no me van a sacar la industria esta que supe agarrar? Es muy triste lo que estamos viviendo, porque es realmente un final de ciclo con dolor, donde de nuevo el argentino medio siente que transita hacia una nueva frustración, vuelve hacia el nuevo abismo, se encuentra chocando con una realidad, una presidenta que no quiere ni a Scioli, ni al de ella, a los demás los odia a todos, que tiene un autoritarismo exacerbado, que da discursos que la mayoría, yo me incluyo, nos llevan al zapping y nos ponen todos los canales para que no podamos ir. Yo nunca aprendí tanto de cocina porque el canal Gourmet no me lo intervienen y entonces me detengo en él. Otros ven la vida de los animales. Pero esta idea, esta noción de Cristóbal López comprando al grupo Haddad, todo por la libertad de prensa. Entonces, le venden la ley y se compran Crónica TV, Canal 9, C5N. Que Haddad no vendió voluntariamente. No, nadie fue exigido a vender. Entonces, estos personajes, el quinelero argentino que es Cristóbal López, porque además el juego es la renta oscura más importante que puede tener un Estado. Es lo que más rápidamente enriquece. La concesión del juego no es la concesión de un espacio productivo, es la concesión de un espacio de estafa. Creer que el juego es una industria es un delirio maravilloso. Perón nos ordenó en el 73 votar en contra del juego. Perón estaba en contra y yo estoy en contra porque el juego
degrada a la sociedad. El que va a jugar más es el que no tiene en búsqueda de salir de su situación crítica. Y el mismo que tiene es un tipo que se enferma, termina siendo adicto. Pero como es rentable en la oscuridad, insisto, lo que más negro da son las tragamonedas. El Estado se lleva fortuna en negro. Dar el permiso de la tragamoneda implica un retorno oscuro enorme. Implica la construcción de una masa de dinero al servicio de este poder que ellos, yo digo, no sé si modificaron mucho el mapa a los pobres, pero el de los ricos lo modificaron, incorporaron un montón de amigos de ellos. Sin ninguna duda. Entonces, me parece que esa es la situación que estamos viviendo y cada vez más enceguecido el sector que la defiende la presidenta, cada vez más dura la presidenta. Pero está más dura porque se ve que cada vez está más débil. Es decir, saca su Yo no bronca. soy psicólogo, pero está más dura porque fue convirtiendo el 54% que le dio la sociedad, en lugar de revertirlo en afecto, fe y unidad nacional, lo hizo secta. Y se rodeó de los sectarios. Entonces tiene esos defensores que usted y yo leemos la mañana en el diario y no podemos creer. El gobierno ha logrado que todo sea defendible. Lo del pacto con Irán, que no lo puede explicar nadie, ahora ni los iraníes lo ocupan. Y, si usted quiere el sin límite, es la estatua de Colón. Ya ese es el sin límite. Ya es para hacer del poder esto que quieren hacer. Y entonces, bueno, la justicia los molesta, porque la quiere hacer democrática. Ahora, y si pierden, los vamos a meter preso a todos. No arriesguen tanto, muchachos. Servini de Cubría fue siempre funcional al gobierno. Funcional mal. Es decir, pero con la luz prendida fue funcional al gobierno. Pero cada vez se fue madurando más. Es decir, no tomó el camino de el juez este que todos conocemos, ¿no? Del personaje este menor, Diego Servini. No, Servini transita una línea más cercana al oficialismo, siempre, pero buscando una etapa de dignidad. Pero, Julio, mientras ella, sus fallos eran favorables al gobierno, era la mejor jueza. Ah, no, claro. Ahora se volvió en un enemigo, debe ser tirabomba. Mientras la justicia fue para mí, era maravillosa, y cuando fue es una concepción de la justicia, como es una concepción del otro. Porque la idea es que la verdad es propiedad de ellos, la razón es propiedad de ellos. Estamos viviendo un autoritarismo personal de la señora presidenta sin límite, donde nos sentimos, la mayoría de la sociedad, lentamente como asustados por ese proceso de personalización. Yo no sé, en el tema del periodismo, yo no sé si son asustados o cooptados o porque reciben algún sobre, pero fue evidente quienes recibían algún tipo de prebenda o bajada de línea del gobierno, que se preocupaban en denostar la figura de la nata y no si el delito existe o no existe. Está bien, pero eso es la berreteada que son. Son tan berretas que ante el delito les molesta la luz que lo ilumina. Entonces quieren romper la bombita. Pero la crítica a la nata lo convirtió, le dio una envergadura a la nata. Que no la tenía. Y le dio una transparencia al delito. Porque yo no sé si va preso o no va preso. Cuando yo vi claramente, cosa que me tenía unos datos, que todas las empresas eran del mismo dueño y que iban a concurso con 3 empresas del mismo dueño y que el mismo dueño era el amigo íntimo de Kirchner y que lo había inventado él. Yo fui a la provincia no hace tanto y un intendente me decía, este asfalto lo hizo Lázaro, esta vereda lo hizo, y se reía. Todo lo hacían ellos, con la empresa A, B o C. Han llegado al nivel del grotesco. Ahora, después
si hay delitos, si va a ir preso. Usted y yo sabemos que lo que transparentó la nata es una vergüenza universal. Sin duda. Y que no me cabe duda que el 90% de lo que él denuncia es cierto. Absoluta. Eso no cabe duda. Te cuenta lo otro. ¿Va a ir preso o no? Yo qué sé. Ahora, Julio... Los coches de este personaje, un personaje que cuando lo engancha Néstor, es un funcionario del banco que además vacían. Funcionario de tercera o cuarta línea, ni siquiera el amigo, un gerente. El amigo. Pero la riqueza del secretario, de los secretarios, las casas de los secretarios, cosa que esa sí yo la conocía y me asustaba. Como iban construyendo el chofer, ¿vio? Entonces te veía, qué sé yo, cuando Rudy yo dijo, les da envidia que el éxito. Es un caradurismo. Son los choferes del poder que se hacen mansiones millonarias y le parece que nos da bronca el éxito. ¿Usted qué opina? Es una maravilla. Han construido una ficción. Realmente, yo llevo muchos años, tengo muchos años, he visto pasar muchas cosas, pero esto es totalmente atípico. Nunca había algo igual. Con la impunidad con las coyunturas que estamos viviendo son atípicas. La denuncia de la nata y la reacción del oficialismo, esa dialéctica, la carta abierta de los de carta abierta, que eran mis amigos intelectuales de otra vida, la gorilada de estos muchachos que escriben algo para defender a Lázaro Báez, digo, recurren a todas sus lecturas confusas, un documento que no se entiende. No se entiende. Pero sí se entiende lo que quieren tapar, sin no duda. se entiende lo que quieren decir. Parece esos que los agarran infraganti, ¿no? Ese que llega a las 6 de la mañana a casa y la mujer lo agarra y le dice, ¿de dónde venís? Bueno, eso es carta abierta. No puede explicar de dónde viene. No puede explicar por qué escriben tan oscuro para defender algo tan claro. Que es que el gobierno del cual ellos participan no es que está haciendo la revolución, está haciendo otras cosas. Ahora, y en forma grosera, porque con la pátina de intelectualidad escriben y dicen cosas que nadie entiende. Entonces, el que no entiende dice qué inteligente que son, porque no entiende. Uno a veces cree que todo lo que no entiende es talentoso. Pero en el caso, digamos, del periodismo, era grotesco verlo, por ejemplo, a Mauro Viale, desesperado en... Intentó un poco, no se jugó del todo, intentó ahí. No, sí. pero hablaba, cada 2 minutos hablaba de la nata, y que la nata es payaso, que el gordo, que esto, que aquello. Porque él debe haber pensado que era una forma que, denostando a la nata, desdibujando su figura, la gente le iba a dejar de creer. La primera idea de ellos fue frivolizar a la nata. Lo que lograron, se avivan 2 días o 3 después, que universalizaron la denuncia. Exactamente. Al frivolizarla, la convirtieron en universal. Metieron una historia de amor. Entonces, claro, los personajes que estaban ahí como denunciados, que son el Ascar, son personajes menores. Ahora, la riqueza, este personaje cuando dice $250.000 en aparatos electrónicos tengo en mi departamento, ¿no le parece maravilloso? Tengo $250.000. Ahora, si esa guita es dinero dulce, es plata dulce. Es plata que viene de un lugar donde realmente me parece que las cosas son oscuras, y ese es el tema de fondo. Casanelo, el juez Casanelo, que fue puesto por el gobierno justamente, creo que con una clara intención de que las cosas que le lleguen a Casanelo entren en una vía muerta, que no lleguen nunca a una investigación como corresponde. Lo que hizo fue grosero, y lo que está haciendo es grosero. Allanar, un mes después, le dio todo el tiempo. Báez lo llamó y le dijo, Casanelo, ya me puede venir a allanar. Ya hice la bodega donde estaba la caja, ya la terminamos. Ya está todo listo. La pintamos, pusimos las botellas. ¿Qué puede pasar con Casanelo? ¿Qué es lo que se puede, de alguna manera, hacer con un juez que demuestra ser tan venal? Ningún detalle
se va a poder reformular antes de la situación electoral de octubre. Necesitamos ganarle las elecciones, debilitarlos a ellos electoralmente, y a partir de que pierdan mayoría en las cámaras, entonces sí, comenzará la realidad democrática, con todas las fuerzas políticas, que son distintas pero coinciden en construir una democracia, en que son adversarios y no enemigos, y en que este autoritarismo nos lastima a todos. Me parece que ese es el tema de fondo. Me gustaría una visión suya, después del corte, respecto de cómo ve estas elecciones, de acuerdo a cómo se viene planteando en este momento. Pero vamos a un corte.